por estar aquí. Eskerrik asko gonbidapengagatik. Después de un PowerPoint como el de Rubén, pues bueno, ahora el resto no, estamos aquí, en fin. Pero bueno, digamos que más allá de un PowerPoint bonito, vamos a intentar hacer un análisis de los datos. Han salido un montón de cosas, voy a intentar también ser breve. A mí lo que me ha tocado es el gran tema relacionado con la inmigración, prestaciones económicas, ¿no? RGI para arriba, RGI para abajo, las AES, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Bueno, Gorka me pidió que hiciese un análisis de situación pre- y post-crisis, un poco de las prestaciones económicas y cuál ha sido un poco el impacto. El objetivo, lo que traigo son una serie de cruces para entender un poco, completar. Creo que lo que las presentaciones anteriores ya nos han hecho un poco el marco de cuáles han sido las grandes tendencias socioeconómicas, cuáles son los principales perfiles y los cambios que hay. Y entonces yo me voy a centrar principalmente en los beneficiarios de la RGI. Es decir, ¿quiénes son los beneficiarios de la RGI? ¿Cuál es su perfil? ¿No? Porque mucho se habla del beneficiario del RGI, de la persona, del inmigrante, que es el que recibe el RGI, pero poco se habla un poco de cuál es el perfil concreto que tiene en relación a diferentes variables que aquí presento, ¿no? Primero voy a hacer una pequeña presentación de los tipos de prestaciones sociales que hay, el perfil sociodemográfico de los beneficiarios y luego un análisis de los beneficiarios en función de la actividad, del origen, del perfil social, de la experiencia migratoria y luego una de las preguntas, ¿no? ¿Cuál ha sido el efecto de la crisis? ¿Existe una cronificación? ¿No se está produciendo una cronificación? ¿Está funcionando el sistema y demás? Si vemos, aquí tenemos el total de población de origen extranjero, porque luego vais a ver las siguientes gráficas, voy a hablar solamente de población de origen extranjero mayor de 23 años. ¿Por qué? Porque es justamente la persona que puede ser beneficiaria de una, ¿no? Que puede ir a Lanbide y pedir la RGI. ¿Por qué he hecho eso? Porque he querido sacar, bueno, principalmente a toda la población menor de 23 años, a todos los hijos e hijas y demás, que de alguna manera, cuando uno ya empieza a meter variables socioeconómicas, no, pues de empleo, de actividad y demás, pues te puedes distorsionar bastante los datos. Por lo tanto, me estoy fijando en esa persona de origen extranjero que puede ir a Lanbide o que ha ido a Lanbide y a pedir una RGI. ¿Por qué RGI? Bueno, a la hora de cruzar los datos con la EPIE, pues como estos son unos primeros análisis preliminares que estamos realizando para la publicación que va a haber posteriormente, pues de los datos exploratorios, como vemos aquí, es la ayuda principal y la ayuda de referencia, ¿no? Como vemos aquí, el 25% de la población extranjera en el 2010 era beneficiaria o había sido beneficiaria en los últimos 12 meses, de una RGI, y un 64%, un 65% prácticamente, no lo había solicitado. No había ido a Lanbide ni lo había solicitado. En el caso del PCV baja algo, estamos en un 16% en 2010, 22% en el 2014, pero luego que vemos es las AES. El tema de las AES vemos como prácticamente por encima del 90% de la población de origen extranjero no ha solicitado una ayuda de emergencia social. Sí, sin embargo, las becas de guardería o becas de comedor. Y luego hay otros datos que también ofrece la EPIE sobre otro tipo de prestaciones, pero la incidencia es bajísima, ¿no? Por eso tampoco las introducido. Aquí lo que estamos viendo es cómo con el impacto de la crisis es, bueno, lo que todos conocemos, aumenta el número de beneficiarios de la RGI. Sin embargo, vemos como el tema de las AES baja. De lo poco que había, baja. Y también el de las becas y guarderías también baja. Es decir, vemos justamente que con la crisis aquellas prestaciones económicas de derecho subjetivo que no han estado condicionados por políticas de ajuste o recorte han hecho que la gente siga de alguna manera
beneficiándose siga yendo a pedir esa ayuda. Sin embargo, vemos ese otro tipo de ayudas que no son subjetivas, que no son un derecho subjetivo, que sí han estado de alguna manera bajo la amenaza, que se ha podido generar algún tipo de recorte o que no se ha generado un aumento de presupuesto ante el aumento de demanda, vemos que son justamente las que habrían bajado. Y creo que este es un elemento importante, sobre todo desde el punto de vista del diseño de las políticas públicas, ¿no? O sea, ¿cuáles son realmente las que se mantienen? Pues justamente aquellas que tienen garantizado de alguna manera la financiación y que son de alguna manera también el sustento principal de las prestaciones económicas y del sistema de bienestar. Si hablamos ya de números absolutos, pues vemos cómo también ha aumentado, ¿no? En el 2010 había más de 45.000 personas con RGI beneficiarias y 63.000 en 2014, 29.000 PCV, 43.000, y el ASAES ya el número baja de una manera importante, ¿no? 11.000, y fijaros que baja hasta 7.000, y luego vemos también como el tema de becas de guardería y comedor, pues tenemos de 43.000 a 39.000 personas. Un poco para que veamos de qué volumen de población estamos hablando. Pero aquí estamos hablando de beneficiarios totales, es decir, no es... porque haciendo el cruce por edades también de la variable me parecía pues personas menores de 0 a 5 años, de 10 a 5 años que también son beneficiarios, ¿no? Es decir, cuando en la PIE el dato que nos da es cuando una persona es beneficiaria, si no metes una serie de filtros, aparece también las familias, de alguna manera no estamos hablando de la persona que ha ido a pedir, sino también en el caso de que sea un grupo familiar o una unidad de convivencia X, con ciertas características, también entrarían ahí. Vale. Sin embargo, en un intento de quitar esa distorsión, por decirlo de alguna manera, porque lo que me interesa es analizar un poco la lógica de si está funcionando bien el sistema de prestaciones sociales y cuál ha sido el impacto en el sistema de prestaciones sociales, partiendo de una idea. Partiendo de la idea que el sistema de prestaciones económicas, su función es proveer de recursos económicos a aquellas personas que en el mercado laboral no pueden conseguir, por X factores, los recursos económicos necesarios para desarrollar su vida, ¿no? Es decir, tenemos que relacionarlo con el empleo. ¿Está funcionando realmente el empleo, la ocupación, la actividad, el perfil socioeconómico de esas personas? ¿Cuál es la relación con la RGI? O sea, ¿hay una relación? ¿No hay una relación? ¿O se está generando una prestación económica que, independientemente de cómo se esté comportando el mercado laboral y cuáles sean las características de esas personas, están entrando a esa ayuda o se están cronificando? Yo creo que eso es uno de los elementos fundamentales para saber si las prestaciones económicas realmente están haciendo su función o no están haciendo su función para lo que están diseñadas, ¿no? Bueno, aquí lo que vemos es que si ya entramos, metemos el filtro de población mayor de 23 años, vemos ya cómo pues estamos hablando como en el 2010 había prácticamente un 22% de población beneficiaria o que había sido beneficiaria y que sube ya al 31% prácticamente en el año 2014. Y vemos como por encima del 60% hay gente que no ha ido a solicitar nunca una RGI de población de origen extranjero. Vale. Bueno, pero ¿qué pasa con los orígenes? ¿No? Y hay un poco lo que comentaba también Rubén, ¿no? Vamos a ir fuera, o sea, vamos a huir de la homogeneidad de los colectivos, ¿no? O de la inmigración como colectivo cuando sabemos que tiene una gran diversidad interna. Bueno, aquí lo que nos viene a decir es que si comparamos con el 2010-2014 se han producido cambios importantes principalmente en una concentración de los beneficiarios de RGI en la población magrebí. Eran un 17, prácticamente un 18% en el año 2010 y pasan a representar el 25,5% en el año 2014, un incremento enorme. Y luego vemos también un decrecimiento enorme también en el caso de Bolivia, que se produce justamente la tendencia contraria, ¿no? O sea, en el 2010 representaban prácticamente el 17% de los beneficiarios de RGI de mayor de 23 años y pasan al 8,4%, o sea, prácticamente decrece la mitad, cae a la mitad. Luego, sin embargo, en el caso de Colombia, Ecuador y Perú, vemos cómo aumenta.
O sea, pasa de un 14,3% a un 15,7%, ¿no? Es decir, eso del colectivo latinoamericano, ¿no? Y metemos a todos ahí en el mismo grupo, pues vemos cómo se están produciendo diferencias importantes que habría que profundizar, ¿no? Y luego también vemos cómo el resto de América Latina aumenta levemente, Senegal aumenta levemente. En resumen, si vemos resto de África, Senegal y Magreb, vemos cómo es el colectivo africano justamente el que está siendo principalmente beneficiario de las prestaciones de RGI, ¿no? Y si eso lo vinculamos ya a los datos que nos ha presentado Rubén de empleo, actividad y demás, y empezamos a ver, ¿no?, el colectivo africano con su diversidad interna, qué es lo que hay, pues entonces entendemos este dato, ¿no? Aquí lo que he hecho ha sido un coeficiente de especialización, he cogido esos porcentajes, los he cruzado con el peso demográfico. Es decir, bueno, ¿ese 25% del Magreb es mucho o es poco? Bueno, pues eso vamos a relativizarlo en función de su peso demográfico. Y entonces aquí lo que nos viene a decir es que si bien el coeficiente de especialización nos dice cómo Magreb, Bolivia, Paraguay, Senegal y resto de África son los colectivos que son beneficiarios por encima de su peso demográfico, ¿no? Y vemos cómo Bolivia cae dramáticamente, vemos cómo Paraguay prácticamente está ahí, ¿no? Pero vemos cómo Magreb aumenta el 1,8% y vemos también cómo Senegal y África están por encima, ¿no? Por lo tanto, este dato sería importante. Si metemos la cuestión de sexo, hacemos el cruce por el sexo de la persona beneficiaria, pues vemos cómo se ha producido una masculinización, cierta masculinización de los beneficiarios, ¿no? Porque una masculinización que tiende de alguna manera a un equilibrio por sexos, porque vemos cómo en el 2010 había una diferencia elevada, el 40% de los beneficiarios eran hombres, el 59%, el 59,5% eran mujeres, y vemos cómo eso se equipara, ¿no? Vale, la actividad. Si vemos el tema de la actividad, y creo que aquí es importante también aquí habría que meter otro filtro que no he introducido, pero sería interesante ver este dato también por orígenes. O sea, el grado de inactividad en función de cada uno de los orígenes, porque seguramente nos explicaría bastantes cosas, ¿no? Esto lo que nos viene a decir es que en el 2010 el 33% de las personas beneficiarias de una RGI era una persona ocupada. Aquí se pueden dar dos situaciones. Se puede dar la situación de una persona que trabaja y utiliza la RGI para complementar, o se puede dar la situación de una persona que es beneficiaria de RGI pero que su cónyuge puede estar trabajando, ¿no? Justamente porque esto no es un análisis de hogares. O sea, estamos haciendo de la misma manera que ocurría antes, que sin meter el filtro de edad ocurría que un niño entre 0 o una niña de 0 a 5 años podía aparecer como beneficiaria, aquí también, ¿eh? Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo principalmente los beneficiarios eran parados, pero también no había ocupados y también hay población inactiva. ¿Qué ocurre con la crisis? La crisis lo que hace es justamente el porcentaje de población ocupada beneficiaria baja y el impacto de la crisis y el desempleo se nota, es decir, ¿hacia dónde tienden los beneficiarios? La gente que está desempleada. Quiere decir que el sistema funciona. Quiere decir que justamente una ayuda que está diseñada para que aquellas personas que no pueden obtener sus recursos económicos en el mercado laboral son justamente las que con la crisis están aumentando ser beneficiarios de la RGI. Vale. Este gráfico yo creo que es muy importante, porque lo que hemos hecho ha sido, cruzar las personas beneficiarias de RGI con el tiempo de empadronamiento. Es decir, esa idea que desde Ikuspegi hemos estado trabajando, ¿no?, el tema del continuum de estabilidad, bueno, a medida que llevas más tiempo en el país receptor, conoces mejor el lugar, se va a producir un proceso de integración ascendente.
diferentes análisis que estamos haciendo y que hemos hecho también con la EPIE, lo que nos muestran es que el tema del continuum de estabilidad para ciertos orígenes empieza a romperse, y que la crisis les ha impactado, ¿no? Eso, mientras había un desarrollo económico, mientras había crecimiento económico, bueno, tú estate aquí, te vas a buscar la vida de una manera precaria, pero bueno, irás mejorando tu situación. Con la crisis económica eso se rompe, y yo creo que queda claramente también en la RGI, ¿no? Es decir, vemos como el 21% de las personas beneficiarias en la RGI llevan empadronadas entre 10 y 14 años. O sea, no estamos hablando del que ha llegado en periodo de crisis, estamos hablando del que llegó en la época de expansión migratoria. Más o menos los primeros del boom migratorio, ¿no? De alguna manera, que son los que están con la RGI. Y vemos también, si comparamos los datos con los datos del 2010, pues justamente muchos de esos todavía tenían la RGI, ¿no? Es decir, era el 2010, habían llegado en el año 2005, se habían empadronado más o menos en el año 2005, y en el año 2010 estaban recibiendo RGI. Si sumamos 4 años más, pues vemos cómo de alguna manera se trasladan hacia allí. Esto podría ser un indicador de cronificación, podría ser. Es decir, porque estamos viendo gente es decir, si vemos por cortes de edades, aunque habría que hacer un análisis de mayor profundidad, estamos viendo un indicador por lo menos de que por años parece que cierta generación, entre comillas, se ha trasladado, se ha movido hacia los 10, 14 años con empadronamiento y recibiendo una RGI. Por lo tanto, yo creo que esto es un dato importante. Ya no estamos hablando solamente del inmigrante recién llegado que está en unas malas condiciones, que necesita una prestación social, sino que estamos hablando ya el que lleva aquí mucho tiempo, justamente el que ya llevará una vida, que es posible que haya reagrupado, que haya tenido descendencia, que de alguna manera su proyecto de vida, es decir, ha pasado la crisis y no se ha marchado. O sea, se ha comido la crisis y sigue aquí y recibe RGI. Creo que esto es un colectivo importante, sobre todo desde el punto de vista de las políticas públicas. Y ya, si cogemos y hacemos este mismo análisis, pero comparamos el porcentaje de población, es decir, este es el porcentaje de los beneficiarios de RGI, en función de las personas totales extranjeras, de origen extranjeros, que llevan esos años empadronados, y el dato es brutal. No es que, quiere decir que entre los que llevan 4 y 5 años empadronados en Euskadi, mayores de 23 años, el 45% es beneficiario de la RGI. El 45%. El 40,6% entre los de 6 y 7 años, y el 40% prácticamente de los que tienen 8 y 9 años. Es decir, los que llegaron al final del boom económico, año 2008, por ahí más o menos, ¿no? Son porcentajes muy elevados, ¿no? Por lo tanto, estos cruces lo que nos permiten es diseccionar un poco de qué colectivos estamos hablando, ¿no? Es decir, las prestaciones económicas, quién las está recibiendo, en qué parte de su proceso migratorio se encuentran, cuál es su relación con el mercado laboral y demás. Y si eso lo compara, aparte, el efecto de la crisis es clarísimo, porque si vemos la tendencia del 2010, el gráfico varía de una manera muy, muy importante. Si nos fijamos en el tema de la situación legal en función de su residencia, pues vemos que lo que ha ocurrido principalmente es que, bueno, el proceso de nacionalización está haciendo que sean cada vez más los que tienen la nacionalidad española, han accedido a la nacionalidad española y que cobran una RGI, que son principalmente los que aumentan, y los que caen son los que se encuentran en una situación irregular. Esto lo que nos viene a decir es que, bueno, que cada vez más, y eso también en otros análisis que estamos haciendo, vemos cómo la situación legal cada vez tiene menos importancia a la hora de explicar situaciones socioeconómicas o situaciones de exclusión. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos viendo en gente que está en una situación legal muy buena, que está nacionalizada, pero que está jodida.
Y que empiezan a funcionar otros, empiezan a tomar cada vez más fuerza otros parámetros y que en parte son buenos, como es el capital humano, es su capital social, ¿no? De alguna manera, el efecto migratorio que introduce la residencia empieza a desaparecer y empiezan a funcionar otras variables más relacionadas con la meritocracia, entre comillas, ¿no? Porque ahí sería bastante más complejo. RGI en función de búsqueda de empleo. ¿Cuántos años lleva las personas buscando empleo? Pues bueno, aquí otra vez. Vemos cómo el 38%, en el año 2014, el 38% de los beneficiarios de RGI son parados de larga duración. Parados de larga duración. Por lo tanto, estamos viendo un perfil, empezamos ya a detectar un perfil, ¿no? Es decir, gente que lleva muchos años empadronados, parados de larga duración, y luego vamos a ver el origen, Magreb, el 38%. 30%, 38%. Aquí tenemos, es decir, es este mismo gráfico, el gráfico por origen es solamente el año 2014, ¿no? Pero aquí estamos viendo parados de larga duración que son beneficiarios de la RGI en función de su origen. Y aquí lo que estamos viendo claramente es cómo es el colectivo magrebí. Es el colectivo magrebí, pero luego también hay otro. De este gráfico también me interesa que por mucho que su peso no sea muy elevado, que es un 11,6%, es decir, parados de corta duración, que ya menos de 6 meses buscando empleo, que representan el 11,6% en el año 2014, pero vemos como el 28,8% es el colectivo de Colombia, Ecuador y Perú. Entonces yo creo que sería interesante ver qué está ocurriendo con este colectivo también, ¿no? Porque si vamos un poquito para atrás, vemos también cómo han sido los que han crecido con la crisis, ¿no? Es decir, ¿qué es lo bueno que tiene la EPIE? Lo bueno que tiene la EPIE es que te permite bajar al detalle, ¿no? De alguna manera las tripas y empezar a detectar grupos muy pequeñitos, muy concretos, que sí creo que para las políticas públicas de la gestión es algo muy importante, ¿no? Por lo tanto, vemos claramente cómo el impacto de la crisis que hace que los beneficiarios extranjeros de la RGI son parados de larga duración. 38% entre 2 y 5 años y un 23% los que llevan 1 o 2 años buscando empleo, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos un perfil importante. Vale. Y ahora, a modo un poco otro. Estos gráficos son el resultado de todo un análisis factorial que hemos realizado con la EPIE, que de alguna manera hemos hecho un análisis tomando en cuenta ingresos de la población extranjera, cualificación del empleo, actividad, situación legal, tiempo de empadronamiento. Bueno, hemos hecho un cálculo, ¿no? Que obviamente no me voy a poner aquí a explicar, pero hemos sacado 2 factores, ¿no? Y tenemos el factor socioeconómico, que lo que dicen es que los que están por aquí abajo son, digamos, los estratos bajos, ¿no? La parte baja de la pirámide social, y los que están aquí arriba son la parte alta de la pirámide social, ¿no? Los que tienen mejores empleos, mayores ingresos y demás. Y luego hemos detectado otro factor migratorio que nos dice que los que están por aquí son, por aquí, son los que llevan menos tiempo empadronados y tienen una peor situación legal, y los que están por aquí son los que llevan un mayor tiempo empadronados y los que están en una mejor situación legal, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que he hecho ha sido, en este gráfico de dispersión he metido los puntos rojos son los beneficiarios de una RGI. Y luego estos puntos azules son los que no han pedido. Los que no han pedido una RGI. Y luego el resto son los que les han denegado, están en trámite, pero bueno, son insignificantes. Lo que me interesa es que os fijéis en los puntos rojos y los puntos azules. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto lo que nos quiere decir es que los que se encuentran en estos 2 cuadrantes son los que llevaban poco tiempo empadronados y en una situación legal más precaria. Sin embargo, de esos hay algunos que tenían un alto nivel de estudios o que estaban socioeconómicamente bien, y luego otros que estaban mal. Y los que tenemos en esta parte son ya los que llevan mucho tiempo y están en una buena situación legal,
los que están aquí arriba son los que están muy bien y los que están abajo son los que están muy mal. Es decir, de alguna manera nos interesa un poco el tránsito de esta parte, es decir, si han pasado aquí hacia aquí o si han pasado de aquí hacia aquí, es decir, que los que están aquí se quedan aquí y si los que están aquí han caído aquí. Eso es un poco lo que nos podría mostrar o una cronificación o una movilidad social descendente. ¿Qué pasa con los beneficiarios de la RGI? Pues lo que veíamos en el año 2010 es que principalmente tenía una lógica, es decir, veíamos gente que recién llegada, sin embargo, gente con un estatus socioeconómico medio, tal cual, es decir, con un buen capital humano y demás, que bueno, que como recién ha llegado al país todavía no ha tenido capacidad para poner en valor su capital humano, su capital social y empezar a pelear un poco en el mercado laboral, ¿no? Y luego los que estaban mal. ¿Qué es lo que vemos luego? Pues que ya en el año 2010 había un colectivo importante que llevaba tiempo aquí, que tiene una buena situación legal, pero que está en la parte baja de la escala social y que son beneficiarios del RGI. Y esto es un poco lo normal, ¿no? Esto es lo normal. Pero también vemos, bueno, un colectivo por aquí más o menos, por el centro, pero por aquí, algunos que están un poquito mejor, pero que también acceden a la RGI. ¿Qué es lo que vemos en general con el año 2014? Que no varía mucho, la tendencia no varía mucho, pero la parte baja esta parece más abundante, ¿no? La parte baja parece más abundante, por aquí ya no hay tanto punto rojo, por aquí ya hay sí, y todavía se mantienen aquí. Bueno, por orígenes. He hecho orígenes continentales, primero porque si no tendría que hacer 40.000 gráficos y no es la función, pero sobre todo para que veamos un poco la diversidad y también por el tema de la muestra. El tema de la muestra que creo que es importante. Bueno, lo que vemos es los europeos, pues en el año 2010, ¿quiénes eran los que percibían RGI? Los que llevaban poco tiempo. Sin embargo, ya vemos que también en el caso europeo tenemos gente que está por aquí abajo. Esa idea de, ¿no? Aquí tendremos también la población de origen rumano, pero cuidado con otros orígenes comunitarios que no son de Europa del Este, que podrían estar por ahí, por ejemplo el portugués. Por ejemplo, el portugués, que muchas veces es un colectivo que se nos olvida, ¿no? Que no tenemos en cuenta, pero que en Euskadi tiene un peso importante. Claro, si vamos a África ya la cosa cambia. Si vamos a África vemos cómo ya en el año 2010 estaban abajo y vemos también cómo en el año 2014, esto es curioso, los que están abajo se mantienen, pero aparecen más puntos por arriba, es decir, africano, pero además con un poco arriba en el perfil, en la escala, la jerarquía social, también es beneficiario de la RGI. Y lo mismo ocurre con el colectivo americano. Un poco lo mismo ocurre. Y luego con el colectivo asiático, era un colectivo que en el 2010, y yo creo que aquí está la influencia de la reconfiguración del colectivo, ¿no? En el 2010 principalmente era China, ¿no? Luego llegada de pakistaníes y demás, pues justamente varía. Y a modo de reflexión final, lo que nos viene a decir es que bueno, la crisis sí ha tenido impacto, ha tenido un impacto notorio. Hemos visto cómo los colectivos están cambiando y yo diría principalmente que el tema de las prestaciones económicas tenemos una diversidad importante dentro de los perceptores de RGI. Creo que es importante también entrar un poco a la cirugía, a la microcirugía para ver cuáles son los grupos concretos que están, porque estamos viendo perfiles diferentes. Vemos como gente que está en la jerarquía social, que puede estar en la jerarquía social medio, un poquito alto, pero principalmente medio, es decir, que tiene un capital humano que se le puede activar, que esas políticas activas de empleo, ¿no? En teoría están pensadas las prestaciones económicas, pueden tener un efecto, pero luego tenemos un problema con el colectivo africano y el colectivo magrebí, clarísimo. Y estamos hablando de gente de mucho tiempo empadronado, es decir, no estamos hablando del recién llegado, que hay que hacer políticas de acogida y demás. Estamos hablando de una persona que lleva mucho tiempo aquí empadronada, más de una década empadronada, parado de larga duración, y en la parte baja de la escala social. Es decir, tenemos un perfil muy concreto de exclusión social típica, ¿no?
Y es que recasco. Creo que con esto es más que suficiente para luego para el debate.